Bendiciones, querido pueblo. Les saluda a su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore, desde San Miguel de Tucumán, Argentina. Queridos hermanos, hemos estado finalizando la segunda carta de Timoteo que vimos en la última prédica, con una mezcla de tristeza, ya que sus últimas palabras nos dolían un poquito, ya que nos viene acompañando, este siervo nos viene acompañando por mucho tiempo y nos seguirá acompañando, porque no termina. Sabemos que estos libros no están ubicados cronológicamente, pero estamos tratando de darlo conforme el Espíritu de Dios nos va guiando. Y hoy vamos a comenzar una nueva carta, que es una carta que se llama Filemón. Es una carta diferente de todas las demás de Pablo, y es la única carta privada suya que realmente poseemos. Y suponemos que Pablo debería haber escrito muchas cartas privadas, pero a Dios le ha placido que la de Filemón sea la única que sobreviviera. Vamos a comenzar con uno de los tres personajes que vamos a analizar en esta hermosa carta, donde vamos a poder aprender muchísimas cosas. Yo la verdad que al libro entero de Filemón lo he titulado Una carta de amor. Hoy estaba pensando y decía qué título le voy a poner a esta carta. Y realmente, no sé si en el mensaje exclusivo de hoy, pero en los consecutivos sí vamos a experimentar realmente un poderoso amor. Ustedes sabrán si amerita el título. Hoy comenzamos. Continuaremos en próximas prédicas y vamos a comenzar con uno de los personajes que es Onésimo. Vamos a hacer, en esta primera parte, vamos a hacer un resumen prácticamente general de toda la carta en sí. Y vamos a empezar hablando de Onésimo, que era un esclavo fugitivo y probablemente también un ladrón. ¿De dónde podemos nosotros imaginar, pensar o decir esto con seguridad? Vamos al versículo 18 de Filemón, donde Pablo le dice, justamente a Filemón, le dice, y si en algo te dañó, o sea, Onésimo, o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces, Onésimo, el esclavo fugitivo, dice que llegó a Roma y probablemente la intención que él tenía era pasar inadvertido entre los numerosos habitantes de Roma y visitantes de la gran ciudad, ya que él estaba como un fugitivo, un escapado. Pero que él logró llegar a estar en contacto con Pablo y se convirtió a Cristo. Esto es lo más maravilloso. Se convirtió a Cristo, como Pablo lo llama, mi hijo espiritual, estando allí mismo en la cárcel. Leamos el versículo 10. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y estamos hablando obviamente de un nacimiento espiritual. Entonces, vemos lo importante que es cómo Dios puede usar realmente las cárceles también para extender su reino, porque el poder de Dios no tiene límite. A veces los seres humanos imaginamos y pensamos que el reino de Dios se va a extender solamente en una campaña, en una conferencia multitudinaria, y podemos imaginar y pensar tantas cosas. Y quizás lo menos que pensamos es que el reino de Dios se puede extender en una cárcel, entre cadenas, con cepos, con custodios. Entonces sucedió algo. Pablo realmente ya no podía seguir escondiendo a un esclavo fugitivo. Y además sucedió algo que realmente complicó el problema. Tal vez fue la llegada de Epafras. La Biblia en realidad no especifica lo que muchos teólogos e historiadores han deducido, pero podemos nosotros también deducir y pensar y unirnos al pensamiento de aquellos que han pensado que tal vez se complicó por la llegada de Epafras. Puede que Epafras hubiera reconocido a Onésimo porque antes lo había conocido en Colosas, y que entonces se iba a descubrir toda la historia de Onésimo.
O puede ser que con la llegada de Epafras, a Onésimo le movió su conciencia a poder realmente dar la cara de su vergonzoso pasado. Leamos el versículo 12. Dice, el cual, o sea, refiriéndose a Onésimo, vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. O sea, Pablo había estado con Onésimo, pero considera ante tal situación que era necesario regresarlo a su antiguo dueño. Entonces, durante el tiempo que estuvieron juntos Pablo y Onésimo, vemos que Onésimo llegó a serle tan indispensable a Pablo que Pablo habría querido seguir contando con su compañía. Qué hermoso que es cuando tenemos personas de las cuales no queremos separarnos. Qué hermoso es cuando realmente nos colaboran personas que nosotros realmente consideramos que su compañía nos es útil. Porque a veces podemos estar rodeados de muchas personas, pero no necesariamente útiles, que nos sean de compañía, que nos importe su presencia. Pero a veces pueden ser poquitas, como en este caso una sola persona, y que le era necesario a Pablo la presencia de esa única persona. Entonces el versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Allí vemos que a Pablo le hubiera gustado seguir teniéndolo con él. Por eso escribió lo que acabamos de leer en el versículo 13, pero realmente no quiso hacer nada sin el consentimiento de Filemón, el amo de Onésimo, como dice el versículo 14. Dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Así es que Pablo se lo devolvió a su amo. Nadie sabe mejor que Pablo el riesgo que corría. Un esclavo, pensemos en las prédicas que se dieron anteriormente en Colosenses, puedes buscarla, allí están todas, bien desglosada, y se contó bien el ámbito de Colosas y el ámbito y la cultura y los estratos sociales, las clases sociales que existían, y vemos que justamente un esclavo no era una persona, sino era una herramienta viva. Entonces así eran considerados, como decir, toma una pala, toma un tractor, toma un pico, toma un esclavo, era así mismo. Entonces un amo tenía poder absoluto sobre sus esclavos. Podía matarlos o condenarlos a trabajos durísimos. Por ejemplo, haciéndolo trabajar encadenado en sus tierras. Hemos visto muchas películas a veces como hay muchos esclavos, o en los trabajos forzados, los que están encarcelados también, especialmente por la causa de Cristo. Cómo les ponen cadenas y así con el peso de las cadenas tienen que labrar, trabajar las tierras. O quizás una especie de prisión de trabajos forzados. O quizás también los podía azotar con varas, con palos o látigos. Podía también marcarlos con hierro bien caliente en la frente, en el caso de que fueran ladrones o fugitivos, que era el caso de Onésimo. O hasta si consideraba que no tenían remedio para el amo, estos fugitivos los podían crucificar. Esa era la muerte más triste, ser crucificados. Se cuenta que una vez un esclavo llevaba una bandeja de copas de cristal y se le cayó y se le rompió una. ¿A quién no le sucede realmente situaciones así, verdad? ¿A quién no nos ha pasado que con el máximo y mayor cuidado tratamos de hacer las cosas bien y a veces las cosas no nos salen bien? Aparte con los nervios que deben tener estos esclavos, estas personas que estaban desposeídos de su libertad. Entonces, muy enojado su amo, dice que inmediatamente le arrojó a una piscina que había en el jardín lleno de voraces lámpreas, que son peces sin mandíbulas semejantes a las anguilas. Entonces, obviamente dice que esos animales depredadores lo destrozaron a ese
esclavo. También hay otros retratos literarios donde se cuenta cómo las amas, las señoras, me costó realmente entender esto, porque a veces decimos que las mujeres somos un poco más sensibles relativamente que los hombres. Pero, sin embargo, la historia a veces nos cuenta cosas bastante fuertes, donde nos damos cuenta cómo hay personas que se transforman realmente en situaciones. Y se cuenta en estos escritos literarios que una señora, ama de la casa, se complacía en golpear a sus esclavas por puro capricho. También habían amos que dicen que se deleitaban con el sonido del látigo. O sea que con solo escuchar el sonido del látigo en el cuerpo, en la carne de los esclavos, era un deleite para ellos. Y también escuchar los lamentos del azotado. Y que nunca estaban tan contentos, dice también, como cuando llamaban al verdugo para que marcara a alguien con el hierro caliente por quizás haber robado un par de toallas. Esto me suena a un sadismo, ¿verdad? Esto suena a personas crueles. A veces a nosotros nos cuesta creer en el sadismo, pero lo existen, hermanos. Hay muchas personas sádicas, crueles con el ser humano. Hay otros que dicen que se fascinaban con el ruido de las cadenas. Sentían a los esclavos con el tintineo eso de las cadenas, que caminaban con dificultad, porque no es fácil caminar con cadenas, y ellos se deleitaban en ese tintineo de las cadenas. Y siempre el esclavo estaba a merced de su amo o de su ama. Por supuesto, siempre consideremos que la historia cuenta que hubieron amos muy ejemplares, amos que marcaron la diferencia y que fueron realmente buenos amos, que consideraron a sus esclavos, los trataron bien, hasta se llegaron a encariñar, le pagaron estudios para que pudieran tener una profesión digna y los tenían como uno más de la familia. Existen las excepciones, pero estamos hablando del común denominador de lo que prevalecía en la cultura romana en esos tiempos. Entonces, lo que todavía empeoraba más la situación era que los esclavos eran oprimidos también por la ley. O sea, imaginemos, hermanos, estas pobres personas, oprimidos por sus amos y también oprimidos por la ley. O sea que era una clase social totalmente desamparada. Había en el Imperio Romano 60 millones de esclavos. Y siempre existía el peligro de que se rebelaran. No hemos nacido para la esclavitud. Como hemos nacido para ser libres, entonces el ser humano que está en esclavitud, algunos nacieron en esclavitud, otros en algún determinado momento de su vida fueron tomados como esclavos. De cualquier forma, estaban dispuestos siempre a rebelarse, a sublevarse. Entonces sus levantamientos, dice que evidentemente se eliminaban pronto. Y si un esclavo huía, lo mejor que le podía pasar era que le marcaran con hierro caliente en la frente con una F, que representaba la palabra fugitivus. Quedaban marcados de por vida. Imagínense, es como un tatuaje en el presente. Un tatuaje que no se puede sacar y que todas las personas que miran siempre van a mirar lo mismo. En ese caso, miraban una F en la frente y sabían que era un esclavo llamándole indigno por haberse atrevido a querer huir de su amo. Porque eso era algo que no se podía invalidar. Se respetaba a los amos, no así a los fugitivos, menos a los esclavos. Y lo peor que le podía suceder a los esclavos fugitivos era que lo crucificaran. Y cuenta la historia que hubieron muchas crucifixiones. Pablo sabía muy bien todo esto. Era consciente de esta situación. Y que la esclavitud era parte tan integrante del mundo antiguo que hasta devolverle a Onésimo, a su amo cristiano, Filemón, era correr un serio riesgo. Porque sabemos que Filemón era cristiano. Ya en las próximas prédicas vamos a hablar específicamente de Filemón,
Hoy solamente vamos a pasar así rapidito nomás, anunciándolo a él, porque nos vamos a focalizar prácticamente en Onésimo. Entonces, Pablo también realmente estaba corriendo peligro, riesgo, porque estaba albergando en su prisión a un fugitivo. Entonces, vamos a ir a la apelación de Pablo, al pedido y al reclamo de Pablo ante esta situación peligrosa, agravante, difícil. Y Pablo, recordemos que él estaba en una situación agravante. Pablo era un prisionero. Pablo no tenía derecho alguno. En la prisión no hay derecho alguno. Entonces, Pablo, sin derecho, estaba apañando a otros sin derecho. Imagínense la situación, cómo se le complicaba a Pablo. Entonces, Pablo le da a Onésimo justamente esta carta que estamos hoy analizándola y que estamos estudiándola. Vamos a tratar de sacarle la mayor posible enseñanza, porque a veces no le damos importancia a algunas cartas o libros de la Biblia, cuando realmente lo tienen, por algo fueron quedadas y dejadas en el canon bíblico. Entonces, el nombre de Onésimo, Onésimos en plural, quiere decir literalmente en griego provechoso o útil. Y Onésimo había sido un inútil en el pasado, pero ahora es útil. Vámonos al versículo 11. Dice, el cual, dice Pablo, en otro tiempo, remitiéndose a Filemón, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora podía decirse que no es Onésimo solo de nombre, sino también de carácter. Porque muchas veces nuestros nombres, en algún determinado momento de la vida, van a reflejar lo que significa nuestro nombre. En este caso, Onésimo significaba una persona provechosa o útil, pero sin embargo ha estado siendo en un tiempo inútil. Mas ahora Pablo explica lo contrario. Entonces, puede ser que Filemón le perdiera por un tiempo para recuperarle para siempre. ¿Cuántas veces hemos perdido a personas por un tiempo? Pero después vuelven a nuestras vidas para siempre. Por eso no debemos entristecernos cuando sufrimos pérdidas que consideramos que son buenas pérdidas, porque el Señor en su debido tiempo lo va a devolver. Entonces, el versículo 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Hay misterios en los caminos del Señor, pero el Señor sabe lo que hace con nuestras vidas. Entonces, allí estaba escribiéndole Pablo y diciéndole, debes recibirle no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Vamos al versículo 16. Dice, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces ahora vemos que ya Onésimo es hijo de Pablo por la fe. Entonces Filemón debía recibirle como si lo recibiera al mismo Pablo. O sea, allí vemos como Pablo está rompiendo todos los esquemas mentales que a veces nosotros nos hacemos, de siempre acostumbrarnos a ver a una persona de una manera, sin entender que esa persona puede llegar a cambiar. Entonces, si Onésimo no hubiera escapado de su amo Filemón, quizás nunca se hubiera convertido. Filemón era creyente, lo sabemos, la Biblia lo dice, lo establece, y a posterior vamos a ver la tarea y el ministerio que tenía Filemón. Pero sin embargo, Onésimo no se había convertido con Filemón. Fue necesario que contactara a un hombre que estaba en cadenas. Fue necesario que contactara a un hombre que estaba en prisiones y bajo sentencia, para que Onésimo conociera la libertad espiritual. Así son los caminos de nuestro Dios. A veces no los logramos entender. Quizás Filemón en ese momento no entendía nada. ¿Por qué le había sucedido eso? Que uno de sus esclavos huyera. Pero quizás con el tiempo, y estamos seguros y confirmamos que Filemón sí entendió, ya que estaba siendo devuelto ya su propiedad.
Estaba siendo devuelto su esclavo, pero totalmente transformado en una nueva criatura. Entonces concluimos este pensamiento diciendo que, así que este es el pedido que Pablo había hecho, el reclamo que había hecho, pidiéndole a Filemón que lo recibiera como si lo recibiera a él mismo. Como si tú, Filemón, que me conoces y que sé cómo me recibirías a mí, así recíbelo también a tu esclavo fugitivo, porque ahora es otra persona. Vamos a hablar un poquito de la emancipación. Muchas personas se han sorprendido realmente de que Pablo no dijera nada en esta carta en contra de la esclavitud, porque realmente no vemos ninguna condena contra la misma. Pablo no habla mal de la esclavitud en este momento. Ni siquiera le dice a Filemón que le dé la libertad física a Onésimo. Quiere que le reciba como a un esclavo físico. Fíjense, no le está diciendo, mira Filemón, ten piedad y misericordia, ahora Onésimo se ha convertido, podrías darle la libertad. No. Pablo respetaba cada situación que le tocaba vivir y respetaba la posición de otros también. Entonces, hay algunos que han criticado realmente a Pablo por no aprovechar la oportunidad que tuvo para condenar la esclavitud sobre la que estaba construido realmente el mundo antiguo. La base del mundo antiguo era la esclavitud. O sea, la esclavitud era la que sostenía a las clases altas. Entonces, todo ese mundo antiguo romano estaba sustentado y construido bajo la esclavitud. Entonces, ¿por qué habrá guardado silencio Pablo ante esta situación, que podría haber sido una situación específica y oportuna para condenar y criticar la esclavitud? Es que a veces nos tiene que acompañar la prudencia, y yo la aprendí con Pablo, sinceramente, porque en este caso había razones para guardar silencio. La esclavitud, como hemos dicho, era una parte integral del mundo antiguo. Toda la sociedad estaba construida sobre ella. Y este gran filósofo Aristóteles decía que era natural que ciertos hombres fueran esclavos, leñadores y aguadores, para servir a las clases superiores de la sociedad. Entonces, pudiera ser que Pablo estaba aceptando la institución de la esclavitud porque no se podía imaginar una sociedad sin ella. Pablo también se había criado bajo ese sistema político, cultural. Para él era normal, como para nosotros es normal, una determinada política, una determinada cultura. Nosotros a veces vemos como raro otros tipos de cultura de otros continentes, pero para el que vive en el continente, todo lo que sucede pasa a ser normal. Es una parte de la vida de todos los días. Entonces, Pablo quizás no se podía imaginar una sociedad sin la esclavitud. Además, si el cristianismo hubiera animado a los esclavos realmente a rebelarse o a abandonar a sus amos, la única consecuencia habría sido una terrible tragedia. Pongámonos a pensar, cualquier revolución sabemos que sería aplastada salvajemente. Imaginemos los soldados romanos con su armamento, sus espadas y cuántas otras armas de guerra que tenían. Podría armarse una terrible batalla y hubiera habido una guerra sangrienta en donde los que iban a perder seguramente eran los esclavos. Entonces, cualquier revolución sería aplastada salvajemente. Cualquier esclavo que buscara la libertad sería castigado sin misericordia. Y el cristianismo también hubiera sido considerado revolucionario y subversivo. ¿Cómo se lo estaba considerando a Pablo por llevar la palabra de Dios? Se lo estaba considerando como un criminal. Eso lo hemos estudiado en las cartas anteriores, que había sido condenado con una sentencia de criminal. Imagínense ustedes si los cristianos, además de ser perseguidos, porque recordemos que la iglesia cristiana estaba poderosamente perseguida, imaginémonos nosotros si, aparte de ser perseguida por causa de la fe, los cristianos empezaban a hablar
en contra de los amos que tenían esclavo y empezaban a hablar a favor de la abolición de la esclavitud. Lo que iba a pasar con los cristianos. Entonces, a veces tenemos que saber hablar y actuar con sabiduría, aun en las cosas que parecen que son injustas, pero por la fe cristiana sabemos que era inevitable que llegara la emancipación. Si los cristianos tenían fe que iban a ser libres, porque Dios ha venido a ofrecernos una libertad y una verdadera libertad, sabemos como hijos de Dios que también, o por lo menos, se alberga en el corazón que los que están en las cárceles algún día van a salir. Por lo menos yo clamo y pido al Señor por los que están encarcelados por su causa. Y oro y digo, Señor, que se dé una sentencia justa. Señor, que tus hijos que han sido apresados por causa de tu evangelio sean puestos en libertad prontamente. Y uno ora así porque la fe del cristiano nos lleva a pensar en la libertad. Entonces sabemos que por la fe cristiana era sí o sí que se pudiera llegar a dar la emancipación, pero el tiempo no estaba todavía maduro para que llegara la emancipación. No era el tiempo en que se podía declarar la libertad a esa clase social baja. Entonces, el haber animado a los esclavos a esperarla, a la emancipación, o a tomarla, habría producido más mal, en realidad, que bien. Y hay ciertas cosas que no se pueden obtener de pronto, hermanos, y que el cristiano o el mundo va a tener que saber esperar. Como le di el ejemplo recién, como el caso de los mártires en el presente, que muchos no pueden salvarse porque hay leyes que no lo defienden. Pero nosotros como cristianos podemos orar por los milagros que pueden suceder. Como está escrito en la Biblia, el ejemplo de Pedro, que la cárcel se abrió, que un ángel lo sacó y fue libertado. Pero en ese tiempo era una ley muy instaurada, la ley de la esclavitud, y el cristianismo no podía rebelarse contra eso porque iba a ser exterminado totalmente. Entonces, lo que hizo el cristianismo fue introducir en realidad una nueva relación entre hombre y hombre, en la que se van a abolir todas las diferencias externas. Los cristianos somos un cuerpo, como Pablo dijo en la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, los cristianos somos un cuerpo, uno, judíos o gentiles, siervos o libres. Y luego sigue el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, dice, en Cristo no hay judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, ni varones o mujeres. O sea, en el cristianismo todo se borra y somos uno solo. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 11, también Pablo dice, en Cristo no hay griegos ni judíos, circuncisión, o sea, judíos, ni incircuncisión, los gentiles, bárbaros ni escitas, esclavos ni libres. O sea, Pablo no es que estaba inconsciente de la realidad de la libertad. No es que Pablo no hubiera pensado en que algún momento se iba a dar la emancipación, se iba a dar la libertad de esa clase social. Pablo sabía perfectamente, por eso en sus cartas lo ha expresado. Por eso en su carta expresa enfáticamente, claramente, que en Cristo somos todo un solo cuerpo. Pero a veces es necesario respetar las leyes. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo, porque también tenía discernimiento espiritual que no era el momento adecuado en quejarse, no era el momento adecuado en exponer una causa cuando él mismo estaba bajo condena. Entonces, fue realmente como esclavo como se escapó Onésimo. Y como esclavo, también como volvió. Pero ya no era solo un esclavo, sino además un amado hermano en el Señor. Cuando entra en la vida una relación así, hermanos, los grados y las clases sociales dejan de importar. Los mismos nombres como esclavos y amos se convierten irrelevantes. Si el amo trata al esclavo como Cristo le habría tratado,
Y si el esclavo sirve al amo como serviría a Cristo, entonces no importa llamar al uno amo y llamar al otro esclavo, porque cada uno está haciendo lo correcto en su posición. Porque su relación en realidad no depende de ninguna clasificación humana, sino de que ambos están en Cristo, tanto el esclavo como el libre o el amo. Ambos están libres ante Cristo, no ante los hombres, pero lo que a nosotros realmente nos importa es la condición de nuestra alma, es la posición de nuestra alma ante Dios, porque ante los hombres quizás muchos nos caratulan de esto, de aquello. Algunos serán caratulados como profesionales, otros serán caratulados como indigentes, otros como los ricos y poderosos de la tierra y otros como los pobres de la tierra, pero ante Dios somos todos iguales. Y eso es lo que Pablo entendía y respetaba, porque esa era la fe cristiana. Entonces, el cristianismo no atacó la esclavitud en sus primeros tiempos, porque ya hemos dicho que el haberlo dicho hubiera sido un desastroso y fatal resultado. Hizo más que esto el cristianismo. Introdujo una nueva relación en la que los grados humanos dejaron de importar. Todos los que conocían a Cristo entendían que esos rangos, esos nombres, esas castas sociales no tenían valor ni poder. Entonces, esta nueva relación no le dio nunca al esclavo la oportunidad tampoco de aprovecharse. Porque el decir yo soy cristiano y Cristo nos considera a todos iguales, no. Esa relación que ahora tenían no le dio motivo para rebelarse. Le convertía aún, fíjense, en un mejor esclavo. Y mucho más eficaz que antes. Porque ahora realmente debía hacer todas las cosas de tal manera que se las pudiera ofrecer a Cristo. Lo voy a servir a mi amo de una mejor manera que lo hacía antes de haberlo conocido a Cristo. Porque Cristo nos enseñó a ser siervos. Entonces, yo lo voy a estar sirviendo a mi amo como si lo estuviera sirviendo a Cristo. Mira qué hermoso que es el pensamiento cristiano. Entonces, los esclavos cristianos realmente marcaban la diferencia entre los que no eran cristianos, porque empezaban a esforzarse más, empezaban a respetar más a su amo, a entregarse más y a hacer el trabajo no por obligación o evitar en algunos determinados momentos hacer algo. Los cristianos no evitaban en ningún momento hacer lo que tenían que hacer. Ni tampoco quería decir que el amo tuviera que ser complaciente, dispuesto a aceptar un trabajo mal hecho y de calidad quizás inferior, sino que quería decir que ya no iba a tratar al esclavo como una cosa, como una herramienta de trabajo, sino que lo iba a tratar como una persona y como un hermano en Cristo. Hay dos pasajes en los que Pablo establece los deberes de esclavos y amos. Me gustaría que ustedes, cuando tengan tiempo, revisen las prédicas que se hicieron con respecto a toda la carta de Colosenses y a los Efesios. Allí está bien explicado todo, pero hoy dejo las referencias solamente porque Pablo escribió los deberes de los esclavos y de los amos en Efesios capítulo 6, versículos 5 a 9, y en Colosenses capítulo 3, versículo 22, hasta llegar al capítulo 4, versículo 1. Allí están específicamente todos los deberes de los esclavos y de los amos. Y Pablo los escribió cuando estaba preso en Roma, a esos deberes. Y es muy probable que quizás cuando estaba con Onésimo, en ese preciso momento cuando estaba compartiendo con Onésimo, deben haber charlado entre ambos, porque muchas conversaciones de Pablo que tuvo con este fugitivo, que se había convertido a Cristo, fueron reveladas en sus cartas. Qué mayor oportunidad que poder conversarlo con un fugitivo, con un esclavo justamente, y decir, mira Onésimo, estos son los deberes que tienen los esclavos y estos son los deberes que tienen los amos. En este caso, mira, tú tienes que actuar de esta forma y vamos a trabajar también con Filemón para que él también como amo te reciba como te debe recibir. Entonces seguramente entre ellos dos hubo una buena conversación y de eso surgió los deberes que están especificados en Efesios y en Colosenses.
Entonces, según este parecer, Filemón es una carta realmente privada, enviada por Pablo a Filemón cuando le devolvió a su esclavo fugitivo, y la escribió para exhortar a Filemón a recibir a Onésimo, no como recibiría un amo pagano a un esclavo fugitivo, sino como realmente un cristiano recibe a otro. Entonces, luego, en el versículo 13 y 14, dice así: yo quisiera retenerle conmigo, cuentan en la carta hablándole a Filemón, yo quisiera retenerle conmigo a Onésimo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Recuerdan que Pablo trabajaba mucho aunque estaba en cadenas. Él necesitaba ser asistido de muchas formas. A veces necesitaba cosas, como hemos dicho en la prédica anterior, que necesitaba el capote, que era una capa que lo debía cubrir o darle abrigo. Y le era necesario tener sus escritos, sus libros también. Y también necesitaba que alguien lleve, que sean las manos de Pablo, los pies de Pablo, que lleven sus cartas, que las distribuyan en las distintas regiones, porque Pablo nunca se paralizó. Las cadenas a Pablo nunca lo paralizaron. Estuvo prisionero, estuvo encadenado, estuvo privado de la libertad, pero Dios lo ayudó. El Espíritu Santo estuvo siempre con Pablo y siempre le estuvo proveyendo la persona adecuada en el momento adecuado y propicio para que lo pudiera ayudar. Entonces, dice el versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, para que surja del corazón de Filemón, para que no suene como una imposición. Bueno, Pablo me ha dicho que haga esto, que lo reciba Onésimo, y bueno, no me queda otro, yo lo aprecio a Pablo, sé lo que es Pablo, sé que es un gran misionero, un apóstol, un embajador de Cristo. Entonces, bueno, por esa razón lo voy a recibir a Onésimo, haciendo caso a lo que Pablo dice. No, aquí Pablo está aludiendo que sea un acto voluntario, sea un acto tuyo, Filemón. Piénsalo, recapacita y decide tú qué vas a hacer. Entonces, allí Pablo deja muy claro que sí, le había gustado mucho seguir teniéndolo a Onésimo, porque Onésimo era eficiente, le había sido muy útil a Pablo. Y le recuerda a Filemón que le debe su misma alma. Fíjense en el versículo 19, dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y le recuerda, entonces, estas palabras un poco bastante, podemos decir, duras, ¿no? Como diciendo, le debe su misma alma. Entonces, allí en el versículo 20, leamos, dice: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Como otra versión dice: déjame que me aproveche yo ahora de ti un poco. Y luego el versículo 21 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Qué hermoso es cuando nos podemos conocer entre los hermanos. Qué hermoso, hermano, es cuando nosotros miramos a un hermano y decimos: yo confío en ti, que incluso vas a hacer más de lo que te estoy pidiendo, porque te conozco. Sé cómo eres. Conozco un poquito tu corazón. Conozco tu esencia. Y vamos a hablar de la esencia de Filemón en la próxima prédica. Una esencia que nos va a dejar impactado. Luego vamos a hacer pasar un poquito el transcurso de los años. Vamos a hacer pasar 50 años de estas prisiones y de esta carta. Y cuenta la historia que un tal Ignacio de Antioquía, uno de los grandes mártires cristianos, fue martirizado, comido por los leones. Pero dice que Ignacio de Antioquía fue conducido a Roma para ser ejecutado. Entonces dice que en su viaje iba escribiendo cartas que se han conservado y que se las iba dirigiendo a las iglesias de Asia Menor. Se detiene en Esmirna y desde donde escribe a la iglesia de Éfeso.
Y en el primer capítulo de esta carta dice que habla mucho del maravilloso obispo de Éfeso. ¿Cómo se llamaba este obispo? Se llamaba Onésimo. Entonces dice que Ignacio empieza a usar como las mismas palabras de Pablo. Y dice, es Onésimo, no solo de nombre, sino también de naturaleza, hombre, provechoso para Cristo. Entonces podemos pensar que ese esclavo fugitivo, Onésimo, llegara a ser, con el paso de los años, el gran obispo de Éfeso. La verdad que la Biblia no lo cuenta, no lo dice, pero la historia ha ido tratando de buscar la forma con respecto a los escritos de uno y del otro, en este caso de Ignacio de Antioquía, y ver la semejanza con las expresiones de Pablo, y ver el perfil que tanto Pablo dio de Onésimo como el perfil que estaba dando Ignacio de Antioquía, y se puede llegar a pensar que ese gran obispo que hacía alusión, que estaba haciendo su obispado en Éfeso, podría haber llegado a ser Onésimo. Entonces, esta carta breve, la carta de Filemón, que hoy hemos empezado a estudiarla, escrito en una sola hoja de papiro, y que se podría haber llegado a incluir en las cartas de Pablo. Sí, porque nos preguntamos también cómo fue que sobrevivió esta carta realmente, la carta de Filemón. Fíjense en ustedes que esta carta no trata de ninguna gran doctrina como lo hizo Pablo. Pablo dejó establecida bien, en claro, en todas sus cartas, las doctrinas para la iglesia. Tampoco en esta carta de Filemón ataca ninguna gran herejía, que fue uno de los problemas más grandes que enfrentó Pablo y que los enfrentó. Los gnósticos, los falsos maestros, todos aquellos que entraban, los divisionistas, que entraban a divisionar las iglesias, que traían herejías, falsas doctrinas y todo aquello que provocó mucho daño a la iglesia de Jesucristo. Pablo las enfrentó frontalmente en sus cartas. De lo que más habla es contra los herejes. Pero sin embargo en esta carta no había ni doctrina, ni tampoco se hablaba en contra de la gran herejía. Es la única carta personal entre las cartas de Pablo. Es prácticamente seguro que la primera colección de las cartas de Pablo se hizo en Éfeso hacia finales del primer siglo y del segundo siglo. Y era precisamente cuando Onésimo era el obispo de Éfeso. Ese Onésimo que estaba contando Ignacio de Antioquía era el obispo de Éfeso. Entonces puede ser realmente que Onésimo insistiera en que esta carta de Filemón se la incluyera en la colección de todas las cartas de Pablo, aunque era breve y personal, pero quizás a Onésimo le importaba que todos pudieran saber lo que la gracia de Dios había hecho por él. Imagínense en lo que era Onésimo antes y en lo que se convirtió. Entonces, posiblemente, si era el Onésimo fugitivo le hubiera dicho a Pablo, inclúyela en todas tus cartas, a esta también, porque yo quiero que realmente se conozca la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, por medio de esta carta, el gran obispo quiso que todo el mundo conociera que él había sido una vez esclavo fugitivo y que le había dado su vida a Jesucristo por medio de Pablo, el que se transformó en su pastor, en su maestro y en su evangelista. Qué importante ser agradecido. Qué importante en la vida es reconocer a aquellos que han ayudado nuestra vida en el crecimiento espiritual. Pablo había hecho mucho por Onésimo. Le había cambiado la mente, y no solo la mente, sino también el corazón a través del Santo Espíritu de Dios. Entonces, ¿volvió Onésimo a Pablo con la bendición de Filemón? ¿Llegó a ser el gran obispo de Éfeso el que había sido un esclavo fugitivo? ¿Insistió él en que esta cartita pequeñita y privada se incluyera en la colección paulina para dar testimonio de lo que Cristo, por medio de Pablo, había hecho por él? Nunca lo sabremos con absoluta seguridad, porque el canon bíblico no lo cuenta, pero sí la historia. Pero sí es una historia preciosa de la gracia de Dios en Cristo, y nos hubiera gustado que realmente sea verdad,
que el mismo Onésimo que hace referencia a Ignacio de Antioquía sea este Onésimo fugitivo, pero que conoció a Cristo. Cristo puede cambiar, hermanos, y posicionar a personas en lugares y ministerios nunca pensados. A veces nosotros decimos, yo no soy nadie. Nunca voy a llegar a ser lo que otros están siendo. Porque el ser humano siempre tiende a compararse, todos lo somos, llevamos a esa pequeña esencia de comparación. Pero no somos nosotros los que nos vamos a posicionar, ni los hombres. Es Dios el que nos va a posicionar en el determinado tiempo, en el determinado momento. Aquí vemos que pasaron 50 años. Quizás en esos 50 años no sabemos, la historia no cuenta qué sucedió con Onésimo, cómo fue la transformación, qué pasó con Onésimo ya estando con Filemón, porque luego Pablo fue ejecutado y se separaron, pero luego Onésimo continuó con Filemón. Entonces, ¿qué transformación sufrió al punto que quizás Filemón le dio la libertad y que Filemón aprendió mucho más y se complementó mucho más preparándose para ser un obispo? Entonces, quizás tú piensas que no mereces nada por tu pasado. Quizás has tenido un pasado oscuro como el caso de Onésimo. Pero Cristo no mira tu pasado. Eso es lo más maravilloso de nuestro Dios. Sino Cristo está mirando tu presente. Y lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. Que es quitarte las cadenas y los yugos que el hombre o el diablo te ha puesto. Y te convierte Dios en un hombre o en una mujer libre. Quizás los hombres nunca te van a querer dar la libertad que Dios sí te la va a dar. Entonces quizás los hombres siempre te van a querer tener subyugado, sometido a una esclavitud, podemos decir, ministerial, a una esclavitud posicional, a una esclavitud social, a una esclavitud mental, donde continuamente te estén recordando lo que tú fuiste en el pasado. Pero Cristo hace nueva todas las cosas. Qué hermoso, hermanos, que Dios no se acuerda de nuestro pasado. Qué hermoso que Dios nos ve en el presente y en las decisiones y cómo está nuestro corazón en el presente y en lo que nosotros queremos hacer por Él. Si nos ponemos a pensar, Onésimo estaba en la misma situación que Pablo. Pablo había sido un perseguidor, había sido quizás un asesino, un torturador, enemigo de la cruz de Cristo, sin quererlo, porque él pensaba que servía a Dios. Pero sin embargo, cuando tiene un encuentro real con Cristo, Cristo lo liberta de todas esas cadenas que él llevaba en su alma. Y lo mismo le estaba pasando a Onésimo, y quizás por eso Dios puso a Onésimo junto con Pablo, porque era el único que lo iba a poder entender. Quizás Dios te ponga a ti, querido hermano, querida hermana, a la par de una persona que te pueda entender. Quizás a veces estamos pensando, va a ser esta persona la que me vas a ayudar, este evangelista, este maestro, este pastor, este hermano. Y Dios dice, no, no va a ser ninguno de ellos. Va a ser uno que está bajo sentencia de muerte. Va a ser uno que está dentro de las prisiones humanas, porque son los hombres los que condenan. Pero Dios va a usar esa persona para traerte libertad. Entonces, querido hermano, querida hermana, no te entristezcas. No pienses que tu vida va a llegar al final y va a tener un fin triste porque tu pasado ha sido triste, porque ¿quién no ha tenido un pasado triste? ¿Quién no ha tenido algo oscuro en la vida en el pasado? En algún momento de la vida, ¿quién no ha tenido tinieblas en su vida? ¿Quién no ha tenido cadenas y yugos puestos? Pero si nosotros confiamos, sabemos que tenemos un Dios que hace desaparecer todo eso y que cuando nos mira como hijos de Dios. Que nos podamos mirar con ese corazón, hermanos, que nos podamos valorar y que lo que Cristo hace en nuestras vidas, nosotros también amemos a nuestro semejante como nosotros nos amamos a nosotros mismos y nunca mirando a los demás como inferiores y nosotros superiores a los demás. Que el Señor nos dé gracia, porque justamente Filemón entendió la gracia de Dios a través de la actitud que tuvo Pablo y seguramente Filemón también. Entonces, que nosotros seamos también personas que podamos colaborar para que los yugos puedan ser destruidos, para que las cadenas puedan ser rotas y para que las personas puedan ser libres en sus mentes. Porque yo he conocido muchas personas que dicen, yo no me puedo olvidar de mi pasado me persigue, mi pasado me tortura, y es porque realmente no confiamos que hay un Dios que nos perdona.
porque siempre estamos evaluando conforme a lo que el ser humano, el hombre, nos evalúa a nosotros. Y el hombre muchas veces es perverso, hermano. Aún hasta en el pueblo de Dios somos perversos. A veces siempre estamos mirando a la persona como en algún tiempo ha sido esa persona y no estamos entendiendo que realmente hay un cambio genuino. Porque está también los que quieren aparentar lo que no son realmente, eso es otro tema. Pero estamos hablando de los que han cambiado genuinamente, verdaderamente. Dios los ha personado, necesitan crecer y formarse, pero quieren ser nuevas personas. Entonces, que podamos mirarnos los unos a los otros, hermanos, como Dios nos perdonó a nosotros, también a nuestro semejante, Dios los ha perdonado. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos edifique y el Señor nos haga descender la gracia esa que descendió sobre el corazón de Pablo y de Filemón.